Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista de la región noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Mi nombre es Rodolfo González Chávez, vicepresidente regional, y en esta ocasión le damos la bienvenida al licenciado en Contaduría Pública y certificado en fiscal, Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien nos estará platicando sobre la reforma a la ley del Infonavit publicada en febrero pasado. Rolando, bienvenido. Sí, mi estimado Rodolfo, al contrario, muchas gracias a ti, siempre un honor y un gusto saludarte y a través de tu persona a nuestros asociados de la región noreste. Definitivamente tema interesante, qué gusto que podamos platicar ahora por este medio, a tus órdenes. Fíjate que sí es un tema interesante y muy actual porque ha surgido muchas dudas con relación a esta reforma a la ley del Infonavit. En tres ámbitos, en el ámbito del propio Infonavit, en el ámbito patronal y también, ¿por qué no?, en el ámbito laboral. Y entonces sí queríamos que nos apoyaras tú con tu experiencia y como vicepresidente fiscal para platicar algunas situaciones y algunas dudas que han surgido en la materia. Primero que nada, Rolando, ¿cuáles son los principales cambios que surgen de esta reforma a la ley del Infonavit? Sí, con mucho gusto. Fíjate que como contexto, esto viene de una modificación a la Constitución de este paquete. ¿Te acuerdas que se mandó justo antes de terminar el sexenio pasado? Tenía un número de iniciativas sí, constitucionales y una de ellas hablaba de vivienda, ¿no? Entonces no estamos hablando solo del IMSS, estamos viendo justo en este momento correr el proceso legislativo de la del ISSSTE y son varios elementos. Finalmente, para iniciativa privada, ¿no? Para nuestros clientes, seguramente es la del Infonavit la que nos interesa. Ahí es un cambio radical, es un cambio radical. Hoy en día el Infonavit es una institución financiera 100%. ¿Qué se dedica el Infonavit? A otorgar créditos hipotecarios de interés social para que los trabajadores adquieran una vivienda. Financiero totalmente. Te presto, te cobro, calculo el interés. A partir de esta modificación se da algo que no es nuevo, más bien se retoma porque el Infonavit vuelve a tener la facultad y además pues la función de construir viviendas dignas y está interesante todo lo que esto involucra. Además de construir, de arrendar, o sea, va a arrendar, que son actividades bien complejas cuando hablamos de este volumen, y pues va a otorgar créditos de una manera diferente. Se crea una empresa filial que ha llamado mucho la atención, la conformación y el cómo, y se hacen algunos ajustes técnicos que también han llamado la atención. Entonces, podríamos resumir que aspectos importantes son, ahora el Infonavit va a construir, y para construir pues necesita terreno, entonces tiene la facultad de adquirir terreno, va a arrendar y pues habrá que preguntarlos, ¿no? ¿Cuál es el formato? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a funcionar? En consecuencia, pues va a tener propiedad y pues, le digo, ajustes adicionales. Creo que más o menos en esos términos estarían los puntos principales. Muy bien, Rolando, fíjate que lo comentas y exactamente yo me acuerdo hace algunos años que el Infonavit construía y construía viviendas incluso tipo familiares, ¿no? O sea, edificios de varios pisos. Ahorita que comentas el tema de que también va a poder rentar, digo, para poder arrendar o rentar va a tener que construir la vivienda. ¿Y con qué recursos lo va a realizar? Porque ese era uno de los temas que se veían en toda la discusión de la reforma. El recurso que se iba a tomar, ¿de dónde? Sí. El Infonavit tiene como patrimonio las aportaciones que hacen los trabajadores, y patrimonio no es el término correcto, pero las aportaciones que hacen los patrones. Acuérdate que el Infonavit se genera la obligación de hacer una aportación equivalente al 5% del salario base de cotización, que se causa mensual, pero la entregamos bimestral por muchos temas. Este dinero está en su cuenta de ahorro para la vivienda, que pues está administradas bueno, no administradas por la FORE, pero están en el mismo rubro. Ese es el fondo que se va a utilizar. Ese dinero que normalmente se utiliza, que es de los trabajadores, claro, y que tendría que estarse invirtiendo, se va a utilizar hasta el momento. Es muy probable que se ajuste en un siguiente año o en un siguiente par de años y se otorgue a lo mejor algún renglón del presupuesto, pero en este momento sería a cargo de las aportaciones acumuladas que los patrones dan para cumplir su obligación con los trabajadores. Exactamente, la definición es el dinero que tienen ahorrado los trabajadores para su fondo de vivienda. Ese es el punto. Muy bien, pero que lo va a usar el Infonavit, como comentas, para la construcción de la vivienda, que posteriormente la va a ofertar
a los propios trabajadores, ¿verdad? Exactamente, la va a ofertar a otros trabajadores y quien la va a construir en realidad es una empresa filial, que Ujú. eso es más una definición corporativa que otra cosa y también tiene sus motivos. Es un tercero el que va, un tercero que también es parte del gobierno, el que va a llevar a cabo la construcción. Oye, Rolando, y en el tema de la administración, lógico, de los recursos va por parte del Infonavit, la construcción, como lo dices tuvo un tercero, una empresa filial, y en el tema de la rendición de cuentas, de la auditoría de operación, ¿estará a cargo también de alguien en particular? ¿Hubo algún cambio en ese sentido? Se hicieron algunos ajustes porque hubo como que varios dictámenes y varias reservas y en algún momento de este proceso se señalaba de una manera que incluso nosotros como instituto señalábamos que no le encontrábamos sentido. El Infonavit es una organización que tiene, pues sí, sí, órganos colegiados que son los que toman las decisiones, consejos, y son tripartitas, y esto pues es la naturaleza lógica de un organismo de este tipo. Están conformados por una parte que representa a los patrones, una parte que representa a los trabajadores y una parte que representa al gobierno. Este órgano directivo, este principal consejo, está presidido por el presidente, el director del Infonavit, y en algún momento, de aquí se desprenden varios comités, como en todas las organizaciones, y hay algunos que tienen que ver con rendición de cuentas, transparencia, auditoría o algún tema o el estilo, que eran tres, en donde se proponía una composición distinta, una composición en la que, pues aunque estuvieran dos en desacuerdo, el voto que tenía la representación del gobierno, pues podía dominar una decisión, o sea, era un jugador dominante en un modelo que no tenía por qué ser. La gente se dio cuenta, afortunadamente, todos, ¿no? La población civil en general levantó la mano y se escuchó. El argumento era que había temas de corrupción que se podían, en donde se habían como avalado o por lo menos no se habían observado, y era por eso justo sí, en estos comités en donde se pretendía como que tomar el poder. Aquí, pues, me parece que no se le pueden atribuir malas decisiones o actos incorrectos a una conformación, a una forma de conformar que es tripartita y que ha funcionado mucho tiempo, sino más bien a las personas que toman una decisión equivocada, o que cometen actos de corrupción o permiten actos de corrupción claramente. Y parece que se entendió y que se llegó al acuerdo de dejar la composición como estaba, tripartita, de manera equitativa, de forma que dos son suficientes para detener a un tercero. 9, 3, 3, 3. En estos comités que se habían generado. En algún momento alguien comentaba que esto causa desconfianza y hay como recelo. Cuando hablamos del dinero, siempre habrá, y creo que es nuestra obligación, que hacernos preguntas, ¿no? De esto por qué, qué sucede, y pues mucho más si eso del dinero de los trabajadores. Y se tomó la decisión que sí se quedó que el presidente tenía poder de veto para estas decisiones. Podría preocuparnos, o sea, podría preocuparnos, ¿y por qué? ¿Cuál es la necesidad? Pero si lo analizamos, pues este poder de veto lo que podría hacer es impedir que algo se haga, pero no obligar, ¿no? No podría como que brincarse a estos comités para que se realizara alguna acción, sino impedir en caso de que no estuviera de acuerdo, algo muy similar a lo que se tiene en el Ejecutivo. Entonces me parece que en términos generales, por ahí no habría una preocupación. Siempre hay la posibilidad de que algo se haga mal, o sea, esto no garantiza ni que suceda ni que deje de suceder, pero me parece que se ajustó, que esta es una buena señal y que si se dan las cosas como tendrán que darse, se podría estar cambiando. Yo creo que podríamos estar hablando de un cambio radical en el perfil de lo que es nuestra seguridad social. Muy bien. Entonces, en el ámbito del propio instituto como tal, los cambios son el crear una filial para que pueda construir, el que pueda aparte arrendar, el que pueda disponer de los recursos de los trabajadores para precisamente hacer los proyectos de construcción y por otra parte el cambio en los organismos dentro del propio Infonavit. Ahora, en el tema de los trabajadores como tal, ¿qué beneficios ves tú en esta reforma? Es bien interesante y es algo que ojalá se dé. El Infonavit ahora, como hemos dicho, va a poder adquirir un terreno y poder construir, lo va a hacer con sus propios trabajadores, que ahí está por definirse, ¿no? Alguien podría pensar,
que la tendencia sería a lo mejor hasta incluir al ejército, ¿no? Como se ha hecho en otras obras trascendentales, ¿no? En Tren Maya participó, en las refinerías, pareciera que hay una confianza y yo asumo que ya un equipo conformado de construcción, ya tiene 6 años, seguramente ya con un nivel de especialización. Si en lugar de darte un crédito para una casa, que es una casa que vas a adquirir de un tercero, y este tercero es un desarrollador, es iniciativa privada. Y un desarrollador, a cualquier empresario, lo que busca es ganar dinero, obtener una utilidad. Esto es lo lógico, es lo que nos mueve. Yo no sé qué porcentaje se tenga de margen de utilidad en una constructora, pero asumo que es muy alto. Asumo que una constructora, pues, por muchos de los factores, es un negocio rentable, ¿no? Y además requiere esfuerzo y riesgo. Digo, eso está perfecto. Pero el margen, pensemos, no sé, en un 10, ¿no? 15, 20%, pues se suma al valor de la casa o al costo de la casa. Si fuera una filial que no tiene por objeto pues generar utilidades, generar rendimientos, yo asumo que el costo de la casa tendrá que disminuir en un 20 o 25, probablemente un 30%, y que esa reducción tendría que verla reflejada el trabajador a la hora de poder adquirirlo. Y consideremos que el Infonavit y en consecuencia esta filial no son causantes del impuesto sobre la renta, no pagan impuestos sobre la renta. Entonces creo que todavía podemos generar una suerte de subsidio mayor para otorgar vivienda que de verdad sea asequible para los trabajadores, ¿no? Sobre todo para segmentos vulnerables. Esto viene a solucionar varios temas o a intentar solucionar varios temas. Estaba sucediendo que, derivado de la población, del envejecimiento poblacional, los jóvenes tardan mucho en irse de casa o en adquirir una vivienda, o de plano es imposible. El promedio financieramente razonable para la adquisición es como de 30 años, porque se supone que ya llevas 10 trabajando, entonces 10 años juntas para el enganche de una casa, lo, lo adquieres y otros 20, ¿no? Más o menos la pagas, si todo va bien, si todo es estable. Si empezamos a trabajar a los 20, 18, 20, que era el indicador, pues esto tenía una lógica. Ahora que se comienza en muchos casos, si es un promedio, es algo estadístico, se comienza a trabajar, se incorpora uno a la vida laboral cercano a los 30, pues el margen es muy corto. Simplemente era, pues, imposible para un joven, hablando de la mayoría segura y excepciones, adquirir un inmueble. No se compran casas y trae una serie de consecuencias que afectan de otra forma. Incluso tiene que ver con la disminución de la natalidad, con una deconstrucción del tejido social, con la economía, pues no va creciendo a la velocidad que va creciendo, y esto va a ayudar. Además, se supone, o la idea es que estas construcciones, estos desarrollos, no se van a construir en donde salga más barato el terreno, sino dentro de las zonas urbanas y cerca de las fuentes de empleo, cerca de los trabajos. Porque ¿qué sucedía? Que, por ejemplo, acá en Ciudad de México, cercano, en los suburbios, obviamente, pues se construyeron en algún momento miles y miles de casas, de las cuales muchas están abandonadas. ¿Por qué? Porque, pues, si quien consiguió tener una casa en estas condiciones terminaba gastando más en pasajes que el beneficio que le generaba estar generando un patrimonio. Entonces, se volvía un beneficio malentendido y se abandonaban. Hay abandonadas muchas de estas casas. Tiene que haber habitación de interés social en las comunidades urbanas. Y parece que hay ahí la intención incluso de decir, a ver, en esta zona que es privilegiada, ¿no? De un alto nivel de ingresos, vamos a adquirir terreno, vamos a hacer un multifamiliar, incluso vamos a darle una nivelada al tema del superávit, de la plusvalía en el caso de los inmuebles, porque hay zonas en varias partes del país que tiene un rato que dejaron de ser alcanzables para la población común. Entonces, tiene mucho fondo social, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Fíjate, qué interesante lo que comentas en el sentido de construir cerca de las zonas de trabajo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? O sea, donde al trabajador le quede más cerca su fuente de trabajo. Y en el caso, comentabas tú de la Ciudad de México, pues es una situación donde pasa. Y en el norte, en el noreste, precisamente en toda el área metropolitana de Monterrey, sucede algo similar, ¿verdad? Donde hay que trasladarse de un lugar a otro y son tiempos importantes, ¿no? Y como dices tú, al trabajador no le queda otra más que buscar
otro lugar más cercano y abandona esas casas o deja de pagarlas. Oye, en el tema del nuevo proyecto de arrendamiento, es interesante también, ¿no? Y tengo entendido que tienen la opción de arrendar y con opción a compra. ¿Es correcto eso, verdad? Sí, sí, así es. La idea es ir construyendo. El Infonavit también digo, tiene por regulación, generar créditos sanos, o sea, voy a prestarle a quien me puede pagar. Y parte de lo que platicábamos hace un momento ha generado que los jóvenes no tengan un historial crediticio construido, no tienen una referencia o incluso un porcentaje alto, pues ya lo destruyó, ¿no? Por un iPhone, por una pantalla, por cualquier cosa, Eh, se perdió y esto, pues, la forma que se encontró de poder irlo generando, de reconstruirlo, de poder ir, sí, ayudando a construir un historial y en consecuencia poder otorgar un crédito que sea recuperable, ¿no? Por lo menos para el nivel posible, fue ir generándolo a través del arrendamiento. Y porque esto estaría, pues, motivando este efecto que te decía de independencia, ¿no? De casarse, reproducirse, gracias a que hay la oportunidad de salirse. Entonces, desde ese fondo social se pensó en generarlo. Se hablaba primero de 10 años, decían no, y pues es mucho, se quedó en un año o más. Tendrá que haber un cálculo actuarial para saber más o menos cuándo debe de ser. Y este arrendamiento, pues suena bien. O sea, me parece que pues, es una forma, está topado a un porcentaje del salario, esto es un cálculo que tiene que hacer el Infonavit, no el patrón. Hay alguna preocupación porque hay porcentajes y cosas. Eso es un trato que el trabajador va a hacer va a hacer con el Infonavit. El patrón solamente va a tener que retener, hacer la retención y seguir pagando sus aportaciones. Pero surgen algunas dudas. Bueno, yo voy a rentar con la intención de comprar, pero mi intención puede cambiar o mis posibilidades pueden cambiar. ¿Qué sucede con ese dinero que yo pagué como arrendamiento durante un año? Que se convierte en un excedente, se suma a las aportaciones que hicimos para la reinversión. Me parece que no es del todo claro. Y la otra que podría ser, pues, a lo mejor una preocupación injustificada, es que va a ser raro que tu arrendador sea el gobierno, ¿no? No sucede en todos los países, no es común que tengamos multifamiliares o, no sé, complejos familiares de habitación que sean del gobierno y que te lo esté rentando, ¿no? Que sea tu arrendador. Yo me pregunto cuál será un proceso de desalojo en caso de que se tenga que dar, si eso jamás va a suceder, si un retraso generará un interés, o sea, varias cosas que seguramente tendremos que ir viendo. Una muy buena intención que se tiene que aterrizar todavía, ¿no? Pero que ya lo tenemos como ley, ¿no? Ya está vigente. Y fíjate que en el tema de arrendamientos, digo, como normalmente se hacen en arrendamientos de, como dices tú, en este caso sería el gobierno propio el que te va a rentar. Pero en el arrendamiento normal de particulares, por ejemplo, te dejan normalmente un depósito en garantía para cubrir todos aquellos daños que pudieran surgir. No sé en este sentido, cómo vayan a quedar las viviendas cuando se desalojen. Digo, yo no dudo de la buena intención del trabajador de dejarlos en buenas condiciones, pero bueno, no sé, como dices tú, hay que ver todavía cómo va a funcionar esto. Oye, pues mira, y en el tema precisamente del patrón, ahorita comentabas, el patrón no se va a preocupar, no tiene por qué preocuparse cómo las va a otorgar, asignar, pero si regresamos o vamos al tema patronal, hay una preocupación muy importante dentro de los cambios que surgieron en esta reforma, que es precisamente la retención por las amortizaciones de créditos precisamente de Infonavit, donde hubo un cambio ahí importante y que ha preocupado a ciertos sectores patronales. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Rolando? Sí, tienes toda la razón. Hay o hubo alguna preocupación, pero parece que no justificada. Las reglas no tuvieron un cambio sustancial, tuvieron más bien un acomodo. Con esto ya veníamos viviendo. ¿Qué es lo que dice? Oye, tú tienes la obligación de pagar las aportaciones. Las aportaciones es el 5% que es patronal. Entonces, tú lo tienes que pagar. Si el trabajador está incapacitado, lo tienes que seguir pagando porque prevalece la relación laboral. Yo ahí no coincido con el motivo, pero eso dice, ¿no? Y ahora lo dice, y lo dice la ley. Pero si el trabajador se ausenta por determinado tiempo, pues entonces ya no tienes que estarlas pagando, ¿no? Que es lo lógico.
Y en la siguiente parte habla de la retención, que es la que está preocupando, porque dice, no se va a suspender tu obligación de retener cuando el trabajador esté incapacitado o en ausentismo, ¿no? Bajo algunas reglas. Y entonces, si de pronto alguien pensó, oye, voy a tener que seguir pagando aunque no venga. Si lo leemos con atención, creo que ni siquiera dice retener, dice hacer los descuentos. Yo puedo retener o hacer el descuento sobre una base, no puedo hacerlo sobre la nada. Mi obligación no es pagarlo, excepto si omito hacerlo. Pero si yo omito haciendo, podría tener, teniendo la posibilidad. Nadie está obligado a lo imposible. Yo tengo la facultad, la obligación, porque pues así se me indicó, de retenerte sobre el ingreso que yo te doy. Pero cuando el trabajador está incapacitado, el origen de ese ingreso es el seguro social en este caso. Y aunque quisiera, no podría retener. Yo puedo retener sobre una base. Al no haber base, no puedo retener. Así siempre ha sido. Hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en donde la empresa dice los 3 primeros días, ¿no? De una enfermedad general que no te paga el seguro social, se los paga. Entonces, a lo que se refiere esta disposición es, si le das esos 3 días, también se los pagas, porque está incapacitado, pero está recibiendo dinero. Y lo mismo si le das algún sobresueldo, si alguna bonificación o si hay algún bono, si te cae dinero, me pagas, que es como ha funcionado todo el tiempo. Solo que ahora se incorpora a la ley, se aclaraba en el reglamento. Es un tema más de técnica jurídica que de un cambio de fondo. Para ser muy claro, de ninguna forma el patrón tiene que subsidiar el crédito del trabajador. No le va a prestar, no se va a endeudar por motivo del trabajador, siempre y cuando reciba, cuando el trabajador reciba, sí, su salario o ingresos por parte del patrón, tiene la obligación de hacer una retención. ¿Hasta dónde? Hasta donde alcance, hasta donde alcance. Quien tiene que calcular el descuento es el Infonavit. El Infonavit es que tiene que calcular el descuento y te lo tiene que notificar a través del aviso o de las emisiones prácticamente. El trabajador no te puede decir descuéntame, tú no puedes descontarle de manera espontánea, te tienen que notificar qué, cuándo y cuánto. Y vas a poder retener siempre y cuando haya una base. Sí es importante que tengamos controles, porque pues ahora con el uso de la tecnología y del manejo que se tiene mucho más eficiente de bases de datos, algo a lo que no estamos acostumbrados es a una fiscalización con la precisión que hoy podrían tener, y eso sí que podría caer de peso en algunos casos. Fíjate que es interesante lo que comentas, que ya la fiscalización se está dando, pues en mayor parte en todo el esquema digital, ¿no? En todo el esquema de la tecnología de la información. Y como comentas, sí es necesario tener mucho cuidado en los controles que como patrón deberíamos llevar. Y ahorita comentas algo interesante, lo que dice el reglamento, lógico, lo que cambia es la ley, no el reglamento sigue diciendo cuando no hay obligación de descuento y sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, apegándonos al reglamento, pudiéramos caer en lo que tú comentas, que no tengo obligación de retener donde no hay donde hacerlo, A mí ¿verdad? me parece que no es necesario hacer una aclaración, o sea, no es necesario el reglamento. Si yo lo veo desde la ley del Infonavit, es muy claro. Mi obligación es descontar, no pagar, no cubrir, no subsidiar, no dar. Es, por ejemplo, muy diferente, mi estimado Rodolfo, cuando no damos un aviso de baja, ¿no? Tenemos un trabajador, ya no trabaja conmigo, no paga nómina, no recibe salario, no está devengando ningún beneficio, pero no presenté el aviso de baja. Y ahí sí que tampoco creo que debería de ser, pero de manera específica dice, tienes la obligación de seguir pagando. No te preguntes si le vas a retener o no, tú me vas a pagar. Es diferente aquí, tu obligación es retener. Aquí acordémonos que el trato no es entre el patrón y el Infonavit. Lo único que yo tengo que hacer al Infonavit es pagarle mi 5% por el salario de mis trabajadores y las amortizaciones. Y yo creo que ahora, ¿no? Las rentas, no sé, estos montos, de la manera que él me indique, cuando me indique, siempre y cuando sea posible. Ese es el punto. El trabajador es el que hace el contrato y dice, pues tengo tanto, me alcanza para tanto, quiero esto, así, lo voy a hacer de esta forma. Mientras no haya salario, mientras no haya relación laboral, y eso lo puede explicar un poco, el trabajador tiene la obligación de seguir manteniendo al día su crédito, como pueda. Puede buscar una prórroga, hay muchas facilidades, pero es obligación del patrón. Somos responsables solidarios porque tenemos la obligación de retener, pero ese trato, en ese no participamos. Nosotros no podemos decir, sí, denle un crédito, no le den un crédito, trato entre ellos,
yo recibo la indicación. Muy similar, aunque, o sea, no quiero caer en complicaciones, pero es como cuando llega una orden judicial de un descuento por pensión, ¿no? Pues te guste o no, te quedes con algo, no te quedes con algo, es una pensión alimenticia y es un mandato judicial, pues te tengo que retener. Sí, creo que Muy va. bien. Entonces, mientras subsista la relación laboral, yo como patrón soy solidario del cumplimiento de la obligación. Hasta donde retenga, como dices tú, si yo no lo hice y no lo retuve o no cumplí con un control para hacerlo, pues ya me convierto ahora sí que en solidario, porque tenía la obligación y no lo hice. ¿Sí? Dices tú, a la hora de que la relación laboral termina por cualquier situación, es directamente el trabajador quien ante el Infonavit debe realizar los convenios necesarios para continuar cubriendo el crédito correspondiente. Sí, así es exactamente. ¿Le tengo que retener? Si le puedo retener. Si no le puedo retener por la inexistencia de una base a cual retener, no puedo estar obligado a eso. Muy bien. Oye, Rolando, y ya como punto final de la entrevista, en el tema de los créditos precisamente a los que tiene derecho el trabajador, ya hablábamos de que tiene derecho a créditos para casa habitación, e incluso tiene derecho de créditos para construir si tiene un terreno propio, ¿sí? Hablamos de la renta, ahora con los cambios que vienen en la reforma, y mantenimiento y mejora de vivienda, si no mal recuerdo. ¿Sí? Eso no ha cambiado, sigue bajo las mismas condiciones, ¿verdad? No, lo que cambió fue que el tema del arrendamiento, pero se siguen teniendo créditos. Hay modificaciones frecuentes como en la gama de servicios que se ofrecen. Por ejemplo, hay un préstamo ecológico que ya teniendo una casa te presta el Infonavit con una tasa muy razonable. Por ejemplo, para poner plantas de estas de luz, para cambiar por un refrigerador más ecológico, ¿no? Un calentador más ecológico como un tema de ecología, para adquirir un terreno, para pagar un pasivo, si tú ya previamente habías adquirido un crédito para mejora de vivienda, para construcción, para ampliación, inclusive para lo que sí no es dinero en efectivo, ¿no? Hay aguas porque dinero en efectivo legalmente no te presta, pero hay, ¿no? Por ahí ofertas, y habrá que tener cuidado de no estar siendo partícipe involuntariamente de algo en lo que no tendríamos que estar participando. Muy bien. Oye, y otra muy interesante que me tocó que me preguntaran, me dicen, si yo tengo una casa, habitación por medio de crédito Infonavit, ¿la puedo rentar? O sea, ya se quieren convertir también en arrendadores. Yo creo que eso no se puede. Se puede solicitar un permiso, dar un aviso. El Infonavit hace un análisis que tiene que ver con algunos antecedentes recientes y con distintas formas de ver. Podría darse la autorización, pero se tiene que evaluar y la evaluación por lo general va a ser, es una casa de interés social porque necesitas una casa de interés social. En consecuencia, estás ocupando un crédito de alguien más. Pero por otro lado, no es solamente un derecho que tenga quien tiene un salario bajo. Alguien puede comprar con su crédito de Infonavit una casa de verano, por ejemplo, una casa de descanso, y hay un segundo crédito. Ahí, pues, bueno, sí se permite. Lo que se cuida es que haya un espacio de tiempo. Se dio mucho que se compraba una casa y se vendía muchas veces. ¿Cómo funcionaba? Alguien decía, oye, ¿quieres 500,000 pesos? Pues sí, claro, ¿no? ¿Quién no quiere 500,000 pesos? Bueno, te tramitaban tu crédito de Infonavit de inmediato, iban, compraban una casa, la vendían y te daban 500,000 pesos. Tú habías adquirido una deuda por 1,200,000 pesos, pero tenías 500,000 pesos en efectivo y ellos se habían quedado con una comisión. Y eso hasta hace unos 7 años ni siquiera era ilegal. Digo, estaba mal, pero no era ilegal y se tuvieron que poner algunas condiciones. Ahora, me ha tocado ver distintos tipos de contratos. En algunos me ha tocado ver expresamente la prohibición del arrendamiento, pero en los contratos, no te podrás jugar, pero en los contratos de un segundo crédito no observé que hubiera esa restricción. Lo que es un hecho es que si no das el aviso, tiene mucho que ver con esto, si no das el aviso y se comprueba que hay un arrendamiento, va a suceder algo, uno que tendrías que estar declarando un ingreso por arrendamiento, ¿no? Y en consecuencia, pues un impuesto sobre renta y hacer una deducción y llevar sí, una contabilidad, un control de tus ingresos.
No es el objetivo, pero habrá que revisarlo. Y cuando se da este tema, yo por lo regular recomiendo hacer una consulta específica del tema. Sí, 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 es interesante porque, Sí, digo, definitivamente a muchos trabajadores pudiera hacérseles fácil hacerlo y ¿para qué correr el riesgo? Es mejor, como dices tú, asesorarte, hacerlo consulta y pues si hay que presentar el aviso, presentarlo, o sea, no, no cuesta nada, ¿no? sí, habrá que Este, tener cuidado. Fíjate que hay un porcentaje alto de las casas que son invadidas, están en esta situación. Y muchos de los juicios que ni siquiera se pueden dar porque, por ejemplo, se supone que para que puedas iniciar un juicio de desalojo, pues uno de los requisitos es haber emitido un CFDI, ¿no? Y haber acumulado el ingreso. Y eso en este sector en particular difícilmente sucede, por lo tanto pierden, ¿no? Las casas se quedan con la deuda bueno, termina sucediendo todo. Así es. Oye, pues qué interesante, Rolando, la plática. La verdad es que podemos aquí estar todavía por más tiempo investigando todo el tema de la reforma de Infonavit, pero yo creo que hemos tratado lo más importante, lo más interesante, como te comentaba, en los tres ámbitos que nos preocupan, lo que es el Infonavit como tal, lo que es el patrón como tal y lo que es el trabajador como tal. Pues te agradezco, Rolando, tu tiempo, participación y la experiencia que tienes para platicarnos de este tema. No sé si quisieras agregar algo en particular para finalizar con esta entrevista. Pues siempre agradecer los espacios para comentar, es un honor ser considerado y pues enviar saludos a nuestros asociados, ¿no? Yo creo que no solamente de nuestra región noreste, sino de todo el país. Afortunadamente hoy, al amparo de la tecnología, tenemos el don de la ubicuidad y pues esperando que sea de provecho y deseándole mucho éxito a la región, a ti en toda tu gestión. Muy agradecido, les envío un abrazo. Muchas gracias, Rolando. Pues con esto terminamos esta entrevista. Agradecemos la atención prestada y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias a todos.